Pues bueno, aquí tenemos a Daniel, esa cabeza de cártel que todos los años, me da igual cómo lo haga, siempre me encuentro sorpresas en tu plan, porque la verdad que es una gozada, ver algunos cómics y sobre todo ver algunos autores. Así que vamos a hablar un poquillo de ello. Y no voy a entrar en la profundidad que te suelo todo, o sea, a todos te solemos preguntar lo mismo de esto que sacas, esto que sacas, esto que sacas, vamos a jugar con algo diferente. ¿Cómo Pues de difícil es hacer un plan todos los años? O sea, cuando te sientas y decidís qué es lo que vais a editar, qué no, ¿cuánto sueño te quita? realmente esa es la madre del cordero, ¿no? Porque al final, em, yo ya estoy pensando, te diría que en el 2026, pero ya casi estoy pensando en el 2027, ¿no? Porque al final, como vas comprando por delante, mira, ahora, antes de entrar, estaba viendo PDFs de Angoulême y dices, me cago en la mar, esto me gusta, esto también, pero tengo que sacar esto y lo otro y lo demás allá, entonces es complicadete, ¿no? Porque luego siempre, esto sí, yo siempre lo comparo cuando un cantante saca un disco, ¿no? Pues a lo mejor se ha tirado 2 años grabando el disco, ¿no? Y haciendo las canciones, pensando el orden y tal, mezclando en el estudio. Cuando ya lo saca y se pone a hacer promoción, seguramente está pensando en el siguiente, que es lo que te dicen muchos, ¿no? Ya estoy pensando en el siguiente. Pues a mí me pasa un poco igual. O sea, hacemos el plan de lanzamientos. Este plan lo empezamos a hacer en primavera del año pasado, ¿no? Y lo terminamos en septiembre. O sea, desde septiembre yo prácticamente ya lo colocamos todo y así lo dejamos. No ha entrado nada más, creo, ni ha salido nada de momento. Y así se quedó. Entonces, claro, pero ya en septiembre yo lo tenía más o menos claro y hemos ido, o sea, al final, ¿cómo lo haces? Pues muy sencillo. Hay cosas que tienen que ir fijas. Es un cuerpo humano, pues el esqueleto, los músculos, los tendones, es decir, parecido, ¿no? Y luego ya la carne. Entonces, al final tienes que hacerlo un poco igual. Hay cosas que te vienen marcadas, ¿no? ¿Qué tengo que sacar a la fuerza? Pues, por ejemplo, si hay colecciones que sí que tienen continuaciones, eso te va a marcar, pues, lo mínimo, los 2 o 3 que tengas que sacar y luego, ¿dónde lo coloco? Aquí y aquí. ¿Por qué? Por esto y por esto. Luego, yo siempre digo lo mismo, los autores nuevos que sacamos procuramos que salgan en primavera. Y eso es una cosa que aprendí. Yo trabajé 10 años en una discográfica, en Droid y Warner Music, y lo que llamamos desarrollo lo sacábamos en primavera, entre febrero y como mucho abril, mayo. ¿Por qué? Porque si lo sacas después en verano es imposible. O sea, la gente en verano está otra cosa. Y si quieres hacer promoción, la única manera de desarrollar algo que la gente lo conozca, que hable de ello, es cuando nadie habla de nada, que es en primavera. Porque luego ya después del verano todo el mundo carga las tintas y saca lo que se va a vender en Navidades, ¿no? Lo gordo, los nombres fuertes, ¿no? Entonces, eso Ujú. se hace en toda la industria del entretenimiento, pasa con el cine. El cine tiene una excepción que es que en el verano siempre hay algún blockbuster, pues porque la gente está aburrida y tiene que hacer algo. Pero en general en la industria del entretenimiento es cosas gordas para después del verano, desde septiembre hasta diciembre, y desarrollos, cosas que pueden funcionar y que pueden ir tirando hasta Navidades, pues en primavera. Entonces yo sigo un poco el mismo esquema, ¿no? Autores nuevos, autores españoles, los coloco en esa época porque puedes promocionarlos, puedes hacer, hay hueco para hacer entrevistas, hay hueco para hacer firmas, hay ferias del libro, hay eventos, hay salones, entonces es mejor colocarlos ahí para que tengan un rodaje, ¿no? Y luego, pues estratégicamente también tienes que colocar las vacas sagradas, digamos, los que sabes que más o menos van a vender, porque también tienes que comer, ¿no? Entonces tienes que Es colocarlo es ahí. es una manía muy tonta. Una cosa así un poco que todos los días quieres comer y tal. Entonces, tienes que colocarlos también de una manera estratégica para que tal. Y luego hay un tema que a mí, dos cuestiones más. Una es temáticas, es decir, que bueno, que estén más o menos equilibradas, es decir, pues el mismo mes sacar dos cómics franco-belgas o dos autores españoles me parece un sinsentido, ¿no? Porque es como fagocitarte a ti mismo, ¿no? Es pegarte un tiro en el Es pie. compites contra ti mismo y eso al final. No tiene ningún sentido pudiendo evitarlo, ¿no? Y luego, por último, también el precio. O sea, a veces cuando queremos un precio medio, una facturación media, entonces si ves que hay dos que es un precio medio, pues a lo mejor ese mes sacas dos de precio medio y al mes siguiente sacas uno que es un integral, es un poquito más caro, lo que sea. O sea, vas jugando también con ese tipo de situación. Primero por el librero, también por ti, evidentemente, por tener la cosa más o menos homogénea, porque el librero también hace sus cálculos y dice, a ver, ¿cuánto puedo comprar? Pues si me pones dos de 42, resulta que en vez de comprarte 5, te compro dos y te compro uno menos. De la otra manera, parece una tontería, ¿no? Pero No, tienes no.
salen todas esas cosas, ¿no? También hay un elemento, digamos, crematístico, ¿no? Pero pensando en todo eso, haciendo ese puzzle, pues al final te sale lo que... La verdad es que es la pregunta suprema, porque siempre cuando se habla con editores y con editoriales, parece como que es eso, o sea, es la parte complicada, el cuáles son las razones por las que se y es sencillo al final, como tú comentas, o sea, es un tema al final de mucha lógica, pero es mucha lógica, de mucho trabajo, de mucho tiempo, porque entiendo que el tiempo te va llevando a tomar esas decisiones y vas aprendiendo. De todo lo que sacáis, habrá un niño bonito. O sea, ¿hay algo que tengas especial ilusión por editar? Hombre, te diría que todos, evidentemente, pero yo sobre todo estoy muy ilusionado evidentemente, con los autores españoles, pero todos me gustan, ¿no? No voy a decir ninguno, pero claro, si tengo que elegir uno de los autores españoles, tengo muchas ganas de uno que sale en marzo, que es A Bocajarro, de David Braña y Jordi Zapata y Adrián Monferrer a los colores. Lo incluyo, que es el colorista, porque creo que parte del éxito de que funcione bien es ahora el mérito es de él, ¿no? Y luego, eso en cuanto a lo que son Spanish Bombs o autores nacionales. Y luego también en general hay una apuesta que a mí me vuelve loco, que es un cómic que vamos a sacar sobre Aristóteles en mayo, ¿no? Me ha parecido súper curioso porque la verdad de que, no es muy común, que que generalmente los cómics tiren a veces por esa línea. Un cómic sobre Aristóteles. Mm. O Bueno, sea, muy sí, sí, interesante. sí. Al final es un poco el padre de una escuela de pensamiento que llega prácticamente hasta el mundo moderno, ¿no? Que se haga de una forma, digamos, no liviana, porque explica perfectamente toda esa forma de pensar y también pues, parte de su vida, evidentemente. Pero sí entiendo que mucho más accesible para el Claro, gran público. claro, muy a un nivel de todos los públicos al final. Entonces, a mí ese tipo de cómics, a mí como lector me encantan, porque hace poco me estuve leyendo uno de la historia del vino, ¿no? Que sacó Norma, que esto me chifla. O Ujú, sea, no es un cómic, realmente es un vehículo ujú. para obtener una información, Pero pero de una forma... son esas obras que te hacen sentir un poco menos tonto, como digo yo, aprender de cosas que a lo mejor no tienes tanto contacto en el día a día. Ujú. Por ejemplo, Arboy Books, yo lo pedí, pero ya se lo habían vendido a ellos, el que sacó el año pasado de Jerusalén, que es una delicia y que Es una delicia de libro. lo Ujú. recomiendo encarecidamente. Pues ese tipo de cómics que podríamos comparar con Aristóteles, que son de divulgación, pero a un nivel en el que puedes seguir bien todo lo que te están explicando y que no lo tienes que leer de una sentada, ¿no? Te puedes dar el lujo de decir, bueno, hoy leo un poquito, otro día otro poquito, no pasa nada, porque no es una historia con acción, que pasan cosas inmediatas y quieres saber lo que pasa, bueno, ya no pasa nada, es decir, simplemente vas. Entonces, ese tipo de cómics divulgativos, pero entretenidos y como en este caso que tienen un punto cómico, si me apuras, pues yo creo que merece mucho la pena esa apuesta. Ha funcionado en todas partes, donde se ha publicado hasta ahora, ha ido muy bien, ha recibido buenas reseñas y buenas ventas. Yo creo que también en librerías generalistas o grandes superficies y tal, yo creo que va a ser un long tail de estos, o sea, estos que venden mucho tiempo, porque si le gustan los Y sobre libreros, todo es una aproximación, porque entiendo que es una obra que es multiedad. O sea, puede valer desde un público relativamente juvenil, que pueda estar acercándose a estudiar cosas con el estilo, como a una edad mucho más avanzada que quiera tener más conocimiento. Al final, yo siempre digo que es arriesgado, pero esas obras que son multipúblico son muy importantes para tenernos lectores de los que no leen, que de los que leen generalmente ya les tenemos, pero de esos que no son lector de cómic constante. claro, sí, de hecho, en principio en diciembre, vamos, si no ocurre nada raro, o finales de noviembre, Ujú. saldrá, creo que es finales de noviembre, como está puesto, también, ¿no? Unamuno los unos y los otros, que es también una aproximación a otra figura filosófica, en este caso nacional, como es Miguel de Unamuno. Y también yo sé que aquí tiene un componente localista. Yo estoy seguro que Salamanca, que es donde estamos nosotros, pues va a vender bien y se va a acercar, o sea, va a llegar a un público que normalmente no lee cómics, que solo lo va a comprar porque es un Unamuno y intentaremos hacer una promoción más basada en el sentido de apego, ¿no? Por la figura que más por el medio en sí, que sea un cómic o una novela gráfica. Pero cualquier excusa es buena para que la gente lea cómics. Yo creo que hay que meterlos. Al final,
y muchas veces es una de las cosas que es una batalla, que es eso que decimos, que no todas las obras tienen que ir solo al lector común. O sea, si queremos que el mundo del cómic siga creciendo y tengamos lectores que no tengan una edad y se vayan acabando, tendremos que coger a nuevos lectores, tendremos que coger a lectores de otras batallas, porque es así. Y es triste porque muchas veces en esto, y no sé si te lo has encontrado, hay mucho clasismo entre mucho aficionado que parece como que todo lo que publicas tiene que ser solo para el lector de culo duro de toda la vida, que no se da cuenta de que al final tiene que haber obras para todo el mundo. Eso es importante. Bueno, más que eso, bueno, dos cuestiones, ¿no? Para mí, una aclaración, para mí sería mucho más sencillo, en vez de publicar Unamuno o publicar Santuario de Buitres, Mm, sacar otro cómic franco-belga que me va a costar lo mismo, prácticamente, o menos, incluso menos trabajo, desde luego. Pero yo creo que, primero, tenemos que tratar de promocionar o de intentar ayudar o apoyar o crear algún tipo de industria nacional y para ujú, eso hay que apostar por autores nacionales. Insisto, es más fácil, más rentable de buitres, coger con comedy más random de un tío que va a tiros por ahí, sacarlo y vendería probablemente más, vendería el ujú, triple que tal. Pero yo creo que mi obligación, entre comillas, como editor es ir equilibrando eso, ¿no? Y hacer el esfuerzo de promocionar algo que a lo mejor autores que la gente conoce menos o que no conoce o que al ser españoles les produce. Lo que sí noto, y esa es la segunda cuestión que quería decir, es cierto rechazo curioso, por los autores españoles. Y me lo he encontrado a veces incluso en tiendas de cómics. sí. Es como que, bueno, esto no vende, va, es que los autores españoles, bueno, a ver, Es vamos a ver. una cosa que suelen comentar algunos personas de las que tienen librerías, que pasa también, por ejemplo, con la literatura de fantasía. O sea, parece que si eres autor y eres extranjero, tu material es mucho mejor que si eres español. Y es algo que nos tenemos que empezar a quitar un poquito de la cabeza y empezar a aprender y ser un poco menos eh, idiotas en ese sentido, porque no tiene ningún sentido. Es más, el poder descubrir una obra de un autor que luego además vas a tener muchas veces la oportunidad de poder, que te va a poder firmar, de que incluso vas a poder tener contacto, porque es mucho más fácil un autor español que esté cerca del público. Todas las obras que habéis sacado otros años, la mayoría de esos autores han tenido mucha más cercanía con el público porque están aquí. Y luego dos, en algunas ocasiones son primeras, segundas obras que luego sabe el doble de bueno, como digo yo, el leer algo de alguien que no te esperas y que luego te sientes orgulloso de haberlo descubierto, que es una cosa que la gente no se da cuenta, pero cuando lo haces deja un regusto al lector que es increíble. Sí, no, realmente cuando hemos publicado el año pasado, por ejemplo, bueno, hace 2 años ya, ¿no? A Fran Román o Mm, a César Verdúguez, que ya están trabajando en sus ujú, segundas obras, o a Jorge e Isabel de Destrozados, que también están trabajando en otra obra nueva y tal, pues yo siempre digo que mi idea es, dentro de un orden, y si todos los números responden, trabajar carreras, o sea, no trabajar, porque al final decía, vale, he vendido 800, paso, esto no es rentable, ahora otro. No se trata de eso, se trata de que esos 800 o 1000 o lo que hayas vendido están muy bien vendidos, porque tienes buenas reseñas, tienes unas valoraciones positivas y lo que tú dices, cercanía con el público. Al final, la prueba del algodón es cuando la gente que lo ha leído, que se ha gastado esos 20 euros, dice, ostras, me ha gustado, estoy deseando que saques el próximo, dice, bueno, lo estás haciendo bien, porque hay un público ahí. El problema es el que no ha querido gastarse los 20 euros, que ha claro. preferido comprarse por enésima vez la enésima historia el mismo rollo que te han contado una editorial americana y tú te has gastado esos 20 euros en otra cosa que tienes 10 veces contada en otros formatos distintos. Y ojo, me incluyo yo que también lo hago, ¿eh? O Sí, sea, no, al final todos a veces tenemos esa desinencia de hacerlo, pero yo me he cansado de oír a gente toda contenta de que ha ido con su Probetus debajo del brazo a que le firmara, César. claro, Eh, y luego, claro, eso te lo hace un autor de aquí, porque está aquí. O sea, son cosas que al final todos hay que tenerlas también en cuenta cuando uno compra. O sea, son cosas que a la larga creo que va habiendo una educación del mercado, porque yo creo que luego hablas con gente y antes era más difícil y ya hay más gente que lee cómic ya de todas maneras ha pasado con el cómic europeo, que parece que era mucho más elitista y cada vez es más común. Y va pasando también con el cómic español de autores que dibujan ese tipo de cómic europeo. Entonces, poco a poco, yo creo que iremos cayendo. Me parece fascinante.
que tengas una obra de Mundet, que es Bueno, una de las cosas que yo creo que es una de las cosas que ya te dejan irte tranquilo a dormir a la cama al decir: "Voy a publicar a Mundet". yo creo que efectivamente, o sea, lo fascinante es para mí. O sea, yo creo que Por no. eso Hace 4 años, a mí me dicen que voy a publicar a eso, a Frank Capra, de Manfred Sommer. sí, Eh, Voy a publicar, que Joan Mundet me va a decir que si quiero publicarle este cómic, cuando a mí el anterior me había chiflado, absolutamente sin conocerle, que decir, sin conocerle en persona, sino admirarle como autor que luego cuando le conoces en persona ya la cosa va mucho más allá encima, ¿verdad? no puede ser más buena gente. Sí, Además, te transmite una paz. O sea, estar sí. con Joan Mundet es como que está relajado, es que en este mundo que va todo el mundo tan deprisa, es como que transmite una paz maravillosa. Y yo creo que Rita Candela va a sorprender y va a gustar mucho. El privilegio, evidentemente, es mío, ¿no? Y luego, la otra tarde, no voy a decir nombres, pero me llama una persona que hace de agente de dos autores españoles clásicos, ¿no? Muy clásicos, y no voy a dar más pistas. Y me dijo, oye, hay un contrato que está por ahí pendiente de firmar y me propuso con otro autor también que le apetecía editar algo conmigo, ¿no? Reeditar más bien, ¿no? Y yo pensé al colgar, digo, si es que si me lo dicen hace 4 años, no me lo creo, no me lo creo. Y no porque no hacemos nada extraordinario, lo único que yo creo que sí que se nota que, bueno, que ponemos ganas a la hora de promocionarlo. Por eso, y vuelvo a lo de antes, y no quiero quedarme en esta espina clavada de decirlo, cuando tú hablas de esnovismo hace un rato, a mí no me molesta el esnovismo de los lectores. A veces me molesta el esnovismo de una parte del mundo del cómic, incluso de determinada parte de la crítica del mundo del cómic, que le pasa un poco como le pasaba a los críticos de cine con el cine español hace unos años. Sí. Que alguien hacía una película así como de acción o de aventura, un poco de género, y decía, eso en España, eso lo tienen que hacer los americanos, nosotros no podemos hacer esas cosas, ¿no? Y parece que solo nosotros podíamos hacer películas o comedias o de la guerra civil, ¿no? Hay un gran problema a la hora de valorar cosas que no son las que tú sueles leer. O sea, hay mucha gente que considera que el único cómic que existe es el que ellos leen. No o sea, es una visión obtusa de que el mercado es mucho más amplio, hay muchos públicos, muchas tipologías, que puedes descubrir cosas en otros mundos, y eso yo creo que es una de las partes del problema. O sea, lo español, y pasa con lo que tú decías con el cine español, se queda abocado a que si tú solo ves cine americano, tu objetivo al final en la vida es que crees que el único cine que existe es ese y no quieres ver hacia los lados. Es como nosotros aquí, al final es muy castellano, porque nosotros, que son las colleras y al final son el burro y las ojeras que hace que nadie, que no quieran ver más allá de ahí. Y eso al final, pues te hace muy limitado en las cosas que lees. Eh, pero bueno, o sea, yo siempre tengo la esperanza de que eso cada vez vaya siendo un poco más aperturista y lo noto. O sea, hace unos años decirle a la gente que leía europeo, pues vuelvo a decir, era gente que ya había pasado cierta edad. Y bueno, el ver lectores jóvenes que leyeran europeo era más complicado y a día de hoy existen y cada vez hay más. Ah. Entonces, También porque hay otro tipo de europeo, ¿eh? Quiero decir sí, que, sí, sí, sí. por otro lado, la visión que yo tengo también cuando hablas con editores extranjeros, ya sea para comprarles o para venderles, ¿eh? Eh, mm, Al final hay un cambio de paradigma también incluso en el cómic francés. Es decir, hemos pasado de determinadas editoriales que solo hacían o prácticamente solo hacían cómic de aventura, es decir, la BD pues, del detective, el vaquero, el soldado, es decir, era toda aventura, 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 mucho policíaco, etcétera, ¿no? Ahora han evolucionado mucho, hay muchísima novela gráfica en Francia, está pasando un poco como nos ha pasado aquí en el mercado nacional, que está la novela gráfica, perdón, novela gráfica entendida Sí, como. sí, entiendo. El concepto más global de a lo mejor algo más interiorista, con una profundidad de lectura. O sea, no porque sea algo diferente, que todos lo sabemos, porque a la hora de la verdad es el cómic que siempre hemos leído, pero sí englobado en esa idea. Ujú, Claro, pero yo cuando publico un Spanish Bomb, por ejemplo, ujú, habrá de todo y hay de todo, pero yo cuando leo a bocajarro o quiero leer a bocajarro, que sabes que viene de Braña y de Zapata,
Lo que quiero es, lo he dicho otras veces, pues como cuando te sientas en el sofá y dices, a ver qué hay en Netflix. Pues hoy hay una de atracos, pum, por de atracos, pum, le doy, la Ujú. veo, paso pipa y no tengo que pensar en nada más. Eso es lo que quiero. No, Pero es que hay momentos para palomitas, como digo yo, hay momentos para profundidad, hay momentos para acción. El que quiera solo leer una cosa, pues está muy bien, pero terminará siéndole aburrida la vida. O sea, necesitarás varios momentos. Yo he leído bastantes cosas porque además, otra cosa no, pero como guionista Braña es muy prolífico claro, y tiene mucho material y de muchos tipos. O sea, al final es así. O sea, yo te digo una cosa, Braña, que se tiene que centrar en un género. Le sí, digo, sí. Dani, tienes que centrarte, y a mí me gusta mucho A Bocajarro. De hecho, hoy estábamos hablando de la continuación, porque la idea es que sea una cabecera en la Ujú, que, en este caso, te lleva un subtítulo, que es los títulos de los dos protagonistas que están en la portada, Rudy y Lola. ujú, Y la idea es que, en este caso, lo que ocurre es que hay un tipo que es su 40 cumpleaños, que es Rudersindo, le ha puesto David, y dice, ya es un nombre de perdedor, me decía, ya suena a perdedor directamente el nombre. Y dice, entonces llega a casa, es su 40 cumpleaños, y su mujer, en vez de hacer una fiesta sorpresa, tiene las maletas en la puerta, ¿no? Entonces, ya a partir de ahí todo mal, ¿no? Todo mal en el sentido que coge el coche y se lía todo, ¿no? Entonces, bueno, es esta situación en la que alguien normal se ve envuelto en un mundo que no es el suyo y que es un mundo violento, es un mundo, pues, digamos, con un tinte criminal. Entonces, cuando me lo presentó, ya hace casi 3 años que empezamos a trabajar en esto, pues me recordaba un poco, salvando las distancias y muchas distancias, un poco a Criminal, ¿no? O sea, gente que a lo mejor se ve envuelta en algo que no quería y al final, pues, pasan cosas. Y la idea es que la cabecera continúe, aunque con diferentes personajes que no tienen nada que ver entre sí, porque al final si haces el esfuerzo de crearlo, yo le dije, tú tienes que consolidarte en eso, porque si al final, si me haces uno infantil, luego me haces otro de no sé qué, una biografía, digo, hombre, digo, céntrate en algo que se te da bien y que la gente, cuando vea a Braña en la portada, diga, esto me gusta, pues como cuando vemos a Brubaker, ¿no? Pues ya sí. sabes a lo que vas, ¿no? No te vas a esperar un cómic, pues no sé, de una novela introspectiva, aunque la hizo, ¿eh? Hizo una al Sí, principio. sí, 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 sí. Es que lo que me sorprende, últimamente, yo creo que en los últimos 6 meses me lo he encontrado, cada vez que me giro está ahí, Braña, es una cosa que me fascina. O sea, estas navidades, hizo su recomendación de cómic para regalar pero bueno, estaba con un crowdfunding, estaba con otro cómic y yo digo: "Dios mío, ¿cómo puede ser tan productivo y estar en todo siempre?". Es Y increíble. el caso es que tiene propuestas buenas, pero yo digo, a ver, Ujú. vamos a ver, digo, vamos a sacar este, vamos a sacar el otro que tenemos contigo firmado, vamos a sacar el tercero que tenemos contigo firmado y luego ya vamos viendo, pero es que tiene propuestas. Un autor que funciona muy bien cuando le mete rock and roll. Y tengo muchas ganas de ver El Abocajarro porque me da la sensación de que estos personajes que al final están abocados a unas circunstancias que no han buscado, pero que se las encuentran, es mucho rock and roll en muchas ocasiones. Entonces creo que ahí se mueve muy bien. Él se mueve muy bien guionizando. De hecho, está, bueno, ya está terminado, está Pedro Segade haciendo eso, no saldrá este año, entiendo yo que no saldrá este año, saldrá el que viene. Está haciendo Vivar, Todo o Nada, que es la continuación del primer de Vivar, que es un detective privado que ya sacó David Braña, con Ujú, otra editorial que es Now Evolution. ujú. Y la verdad que a mí me sorprendió muchísimo el primero, porque, bueno, son historias, o como Carballo, todos estos, ¿no? Que cada historia es de su padre y su madre, no hace falta que te hayas leído el otro, ¿no? Si lo has leído, tienes más background, pues mejor, ¿no? Pero funcionaba como un tiro el primero. Es verdad que el dibujo de Además, Pedro, un género que ahora mismo en literatura está en súper boga, todo lo que es el género policíaco, oscuro, funciona muy bien, muy, muy, muy bien. y el segundo que sacaremos, pues también yo creo que va, de hecho lo ha ambientado en Salamanca, con lo cual ya me tenía ahí. Ganao. Y Pero bueno, luego, creo que esto es una cosa que todo el que sea aficionado al género estaba esperando, que es la segunda parte de La Guerra de Charlie, porque la de gente que me ha aburrido de oírle de decir que es una maravilla, es una maravilla. Es una de esas cosas que yo creo que el que no haya llegado a ello y sea un cierto enamorado del género, pero ya no solo del género, porque la verdad que tienes historias que son una gozada, es que La Guerra de Charlie es increíble y la edición es increíble. muchas gracias. Hombre, las hay incluso mejores, quiero decir. Gracias por la alabanza y no es menos cierto, pero ahora en Angoulême ya había visto el año pasado en el stand de Delirium, que es una editorial francesa,
que es curioso porque publicamos varias series, publicamos las mismas y en la Ujú, misma onda, se parece que estamos conectados. Pero La Guerra de Charlillos lo han publicado en... Si el nuestro es voluminoso, y ojo, que partimos de que la edición en inglesa es en tapa blanda y con el lomo cuadrado en vez de redondo y tal, y ujú. bueno, con una sobrecubierta y tal, ¿no? Pero tapa blanda. Y con un papel mucho más fino. Nosotros hemos metido mejor papel, tapa dura, cabezada, lomo redondo, bla, bla, bla. Pues es que los franceses le han metido el doble de grosor de papel, papel offset en vez de... Eso es, al final, esto es una competencia a ver que la tiene más larga. Y no es. Yo Sí, siempre digo tenemos que competir con la guerra de Charlie en España. Nunca se había publicado como se ha publicado. Y aunque haya mejores, yo creo que cualquiera habría afirmado que la edición fuera la que ha hecho Cartel. O sea, siempre hay mejor o siempre hay una opción, pero no se me ocurría, o sea, cuando vimos el primer tomo, a nadie se le ocurría tener otro tipo de edición porque es la edición perfecta lo para digo de broma, ¿eh? Yo, la edición francesa, que para entenderos es como un sí, Omnigol de Marvel, o sea, sí, sí. el doble de gruesa, sino casi el triple que Y la nuestra, que no y se luego te compara. voy a decir una cosa, para la lectura, yo creo que el haberlo dividido en 2 tomos es mucho más agradable. O sea, No, tengo una batalla contra los megamonstruos que luego en las manos son muchas veces indeseables para el lector. Muy bonitos para la gente que quiere tener estanterías preciosas, pero muy indeseables para el lector. si no, si es lo que te iba a decir, que no es que lo hayan dividido, es que le han dado más grosor al papel. Entonces, es lo mismo, de hecho, Igual, son menos páginas que el nuestro, no sé por qué, pero o eso pone en su tal, pero es el doble de grueso. Y vamos a ver, si es incomodísimo, porque es te incomodísimo. tienes que sujetar así. Yo tengo los dos hombros machacados. Yo tengo machacados de leer TVOs, porque al final, de hecho, tengo que ir a mayo por ahí, a la unidad del dolor, a que me hagan esto de que te rompen las calcificaciones, que debe ser bastante doloroso. Entonces, y yo creo que en parte es por estar sujetando así los tochales, ¿no? Porque Por lo menos no ayuda. ¿Sabes? claro, no ayuda a nada. Y claro, pues al final, mira, por ejemplo, Frank Capra. Frank Capra, que son 300, no, ¿cuántos son? Es 380 páginas, si no recuerdo mal. o sea, Eh, a última hora, o sea, un mes y medio antes de mandarlo a la imprenta, o de que saliera justo antes de mandarlo a la imprenta, tomé una decisión que al final yo creo que ha sido muy positiva, que es que encontré un papel, hay papeles, los papeles funcionan por gramaje, pero también por lo que se llama mano o, bueno, la densidad. mano, sí. Entonces hay algunos que tienen más densidad, aunque tienen menos peso, y lo que te hace es que tiene un tacto así Sí, muy... la mayoría de la gente habla de gramaje, pero realmente lo importante es la mano en la mayoría de las situaciones. Pues en este caso encontré un papel que tenía más mano, pero menos peso. Y claro, yo pensaba, digo, es que esto, sujetarlo, o sea, ya no solo sujetarlo, también los envíos. Es decir, al final tienes que enviar ahí pues, varios miles, es una pasta, porque son muchos Ujú. kilos más, ¿no? Y al final yo creo que fue una decisión acertada, porque el papel tiene un muy buen tacto, una muy buena sensación, pero es un papel poroso, agradable, pero que pesa menos. Entonces ganamos un poquito, ganamos, yo creo que fueron... Es muy manejable. Sí, no sé si 200 gramos o 300 gramos al final, que se nota mucho en el resultado final. Entonces, bueno, pues yo creo que también hay que pensar en el lector a la hora de hacer estas cosas. Rita Candela, pues en vez de utilizar el mismo papel que tenía a orillas de la suerte, el que publicó Ponemos en ese momento, también he optado por ese papel más poroso, pero con más mano, y se nota, porque es más ligero y oye, lo disfruta más. Y eso no es una tendencia solo aquí. En Frankfurt el año pasado me di cuenta que todo el mundo estaba tirando por papeles más ligeros, porque claro, es que son muchos kilos y mucho peso a la hora de leer estos cómics tan Jo, grandes. hay mucha diferencia. Me fascina mucho, y yo sé que hay gente que es muy seguidora de Jim. Mm. El Detox me parece una obra súper curiosa para vuestra publicación. Eh, eh, es una chulada de dibujante. O sea, hay un montón de gente que es súper seguidora de ese dibujo. Claro, aquí no, en este caso no dibuja él. Mira, justo Hace dejé la de otra. guionista, pero por eso me parece curioso, haber encontrado, Mm. ¿sabes? Una obra en la que solo hace de guionista. En la otra pantalla justo, cuando me has dicho tal, estaba viendo otra obra que está inédita que quiero publicar también, se llama Soy Carrington y ahí es autor completo. Igual que en Una noche en Roma, en otros muchos. Sí, por eso.
yo soy súper fan de Jim. Me parece que esta jornada de autores franceses emocionales, como dice Gregorio Muro, Sí. pues yo creo que es de los que más me gustan porque lo veo sin trucos, o sea, lo veo muy sincero, que siempre hay un punto ahí que te toca la fibra sensible, pero no de manera forzada, o sea, que le sale natural. Y bueno, Ujú. no dibuja él, como digo, pero el guión es Y suyo. aún así es un autor que le ha costado mucho ser publicado en España, al final, eh, porque tiene relativamente pocas obras, pero ¿qué es eso? O sea, obras en las que es guionista, como es aquí el caso, no las habíamos visto. Mm. Y es muy curioso cuando es un autor que funciona muy bien. A mí un libro, mi idea con Jim es publicarlo todo y así lo sabe su editorial y Ujú. están de acuerdo, si todo va bien, mi idea es ir publicando. Por eso hablábamos de los esqueletos, al final, claro, ¿qué sería lo ideal? Los años van pasando, entonces yo Sí. lo que me gustaría es, no sé si antes de fin de año o si no ya el año que viene, publicar uno nuevo y una reedición, uno nuevo y una reedición, porque él sigue publicando, pero claro, tenemos 3 o 4 inéditos en España. Es decir, Claro. antes que este trata sobre bueno, una persona entre 40 y 50 años que es un ejecutivo, tiene un ritmo acelerado, una vida de aquella manera, una pérdida y de repente, pues como que quiere parar, ¿no? Que eso yo creo que nos ha pasado a todos en algún momento, ¿no? Es decir, ostras, Es una cosa que es bastante recurrente en las temáticas de Jim, el cuando uno cambia o tiene algo en su cabeza y decide tomar otro camino, ¿sabes? Y eso me parece superinteresante. y tenía dos opciones, porque hay otra obra inédita de él en la que sí que es dibujante, es autor completo, que se llama Ujú. La Erección, no la elección, La Erección. Y ya el Ujú. título me parecía ya agresivo de por sí, ¿no? Un Sí. poquito. Para empezar así, ¿no? Con Jim, para que no lo conozca. Pero bueno, una historia muy francesa, ¿no? Que con el tiempo espero que la publique, que la pueda publicar, vamos. Pero es una historia de, pues eso, un matrimonio que ya la cosa no funciona y entonces, ¿qué recurren? Pues a la historia francesa. Vamos a cambiar, ¿no? A ver si así nos animamos. Y entonces, pero bueno, al final la cosa da la vuelta. Pero es como una película francesa, de esta parisina, que todo transcurre en un apartamento. Entonces, me pareció demasiado francesa, menos accesible para el gran público, a no ser que te guste mucho Jim, y opté Ujú. por Detox porque yo creo que habla un tema más universal, que es esa crisis de los 40, de los 50, que sobre todo pasamos los hombres y que a veces no sale como uno quiere cuando hace cambios radicales en su Como vida. casi todo en la vida, no sale como uno quiere. Al final, pasa lo que tiene que pasar, ni más ni menos. La verdad que es muy, muy interesante y yo lo recomiendo muchísimo, ¿eh? O sea, Jim, eh, al que a la larga muchas veces, es lo que digo, tiene grandes seguidores, pero también para muchos es un gran desconocido, yo le suelo recomendar muchísimo. Mm. Eh, Lady S, Van Ham, Van Ham, qué qué palabras más mayores. ¿Con esto acaba? ¿Es el segundo tomo? La parte de Van Ham sí, pero mi Aparte, idea, vamos, la serie sigue, de hecho en Francia creo que va por el 17, he cogido el último ahora en Angoulême, el último que ha ujú, salido, pero va a buen ritmo y además historias buenas, historias chulas, más actuales, ¿no? Y porque estas son como muy noventeras, ¿no? Esta parte en pero la es que Van Ham. Tú lo comentas, pero es Van Ham. la verdad que tenemos dos de Van Ham este año, Luna de Guerra y Sí. Lady S, porque Luna de Guerra también es de Van Ham. De hecho, tengo un tercero firmado de Van Ham, que es el de Misericordia, que es una antología de historias cortas de Van Ham, Ujú. ilustradas por diferentes autores contemporáneos, autores más hot, no tan franco-belgas, sino de hecho de Sí. varias nacionalidades. Y ese iba a salir, pero es que es imposible todo. Entonces, ya lo tengo para el año que viene más o menos colocado. Entonces, bueno, Van Ham, ¿qué se puede decir que no se haya dicho ya? Pues el pope del cómic franco-belga canónigo, ¿no? Así que yo creo que de nuevo te digo, igual que publicar a Joan Mundet es un lujo Ya. publicar a Van Ham y bueno, oye, pues es calidad, o sea, es que no, le diese, pues cualquiera que no le guste el espionaje, el thriller, todo esto, lo disfrutamos. Claro. Pero la serie seguirá, o sea, yo no creo que haya ningún problema en seguir publicando los integrales hasta el 9. Este sería hasta el 9. Estos son 4 tomos, hemos sacado 5 en Ujú. el. Aquí van los 4 de Van Ham. El siguiente integral, me parece que no sé si son 3, no sé por qué, imagino que es un arco o por alguna razón, y luego ya veremos. Quiero decir, luego, ya es terra incógnita porque en Francia solo han salido 3.
Luego ya Sí, veremos cómo lo recopilan, si en 3, en 4, sí, ya veremos. Pero de momento, como además son arcos, tampoco pasa nada. Quiero decir que, bueno, pero vamos, mi idea es, si es posible, publicarla completa, porque es una serie que merece mucho la pena. es la verdad que son además una respuesta para el comprador, porque al final yo entiendo que una vez que está metido, fuera parte de que ya no esté Van Ham, lo que quiere seguir, o sea, ya los personajes son parte de su familia, ya son tu Exacto. parte, entonces tú quieres seguir continuando sabiendo qué pasa, esa evolución. Yo no he dejado de comprar 13 o Torgal porque ya no estuviera trabajando. Porque ya él había creado el background, ¿no? De todo esto y le has cogido, como tú has dicho, cariño, ¿no? Y dices, bueno, pues. Ujú. Y yo creo que también se pueden hacer buenas cosas cuando el personaje y los mimbres están bien puestos. Y luego Alfonso Font, que es otro de, o sea, es casi, al final, siento repetirme, pero es que es cierto. O sea, en cierta manera os estáis dando el gusto de publicar popes o personas que son mitos, en Mm, cierta manera. Y el que no lo es se merecería serlo, que eso es lo peor de todo esto. claro. O sea, es una gozada. El prisionero de las estrellas y luego continuar a Loma. Mm. Igual, o sea, ¿qué puedo decir? O sea, si le preguntan a mí yo del pasado hace unos años, diría, pues tú estás loco, ¿qué me estás contando? Pero no. Y he podido conocerlo y estar con él, y hablar con él, escucharle, que se te cae la baba escuchando a Alfonso Font por toda la historia que tiene, la humildad que tiene, la capacidad de trabajo aún con su edad. Y él dice que se la ha pasado pipa con la cabeza del papá, que me parece divertidísimo. Yo creo que a la gente también le va a gustar. Bueno, son historias siempre diversión, o sea, diversión en estado puro. No hay que, lo que Ujú. decimos, que me parece muy bien que las listas de lo mejor del año salga todo lo introspectivo que tú quieras y todo lo triste y dramático que tú quieras. Pero al final, con las vidas que llevamos, también nos merecemos un poco de. Hay que combinar, hay que tener ratos para todo. O sea, hay veces que uno quiere ver una comedia, hay veces que uno quiere ver una película de acción, hay veces que solo quieres palomitas y hay veces que quieres llorar. ¿Vale? Bien. Sí, sí. Tiene que haber de todo en la Viña del Señor. Y luego me gustaría destacar, como al final, el otro día me di cuenta, sin pretenderlo, que de esos 15 títulos, me parece que están ya Sí. programados, Ujú, yo creo que como, eh, no sé si 8 o 9 son de autores españoles. sí. Ujú, Entonces, bueno, pues eso, porque en el caso de Halsey Best, que es de un piloto americano de la Segunda Guerra Mundial, pues al final es un autor español, Antonio Gil, que está a ujú, un nivel tremendo y que cuando está sacando los cómics en Francia se coloca entre los más vendidos en Amazon, por ejemplo, ¿no? Sus cómics, o sea que palabras mayores y le están llamando mucho para firmar y para ir a eventos y ferias y tal. Bueno, ferias, eventos de cómics, ¿no? Salones de sí. cómics en Francia, en Ujú, Bélgica. Y luego Santuario de Buitres, que también es de dos autores españoles, pero es un texto que Ángel García Nieto ha adaptado a partir de un relato de Robert Howard, de un western de Robert Howard, ¿no? El dibujante, que es Benito Gallego, que es español, está trabajando en Estados Unidos, está haciendo Tarzán y otras tiras clásicas, ahora no me acuerdo el nombre, tipo El Príncipe Valiente, pero no es otra serie clásica de este tipo, y sigue haciendo esas tiras porque tiene un estilo muy clásico, por eso encajaba muy bien con un héroe de Robert Howard, ¿no? Así muy, muy, muy John Buscema, como muy John Buscema, por decirlo de alguna manera, ¿no? ujú. Y bueno, es un lujo también, ¿eh? Porque ambos son autores que publican fuera, pero son españoles y que en este caso pues podemos publicar nosotros. Hay Así que, yo siempre digo que hay veces que la gente no lo valora, pero el riesgo, como tú has dicho al principio, de publicar autores españoles, el tener una apuesta en donde más de la mitad o casi la mitad de tus obras son de producción de casa, es algo que la gente debe valorar. Porque luego somos muy dados a enseguida encender antorchas. eh, Todos sabemos a qué nos referimos, pero a la hora de la verdad hay que tener en cuenta que hay editoriales que apuestan por la gente de casa y hay editoriales que no. Y entonces esas cosas también hay que valorarlas. O sea, no es por hacer de menos a nadie, pero que es eso, o sea, son cosas que nos tenemos que dar cuenta, que al final si queremos algún día tener una industria, una parte importante es que se les den oportunidades desde dentro de casa. claro, claro. Yo pienso eso. Esto a mí lo que me hizo clic en la cabeza, ya digo que yo ni tenía en mis planes editar cómics, pues yo estaba editando otras cosas, ni tampoco nunca he pensado qué haría yo si fuera
un editor de cómics porque no lo pensaba ser. O sea, ha sido todo un poco fruto de la casualidad, ¿no? Pero no porque no me gusten, me encantan desde pequeño y Ese suele ser el problema, que al final tiene una parte, emocional. El que edita cómics o el que trabaja en todo esto siempre tiene una conexión con ello y eso es la parte más complicada, porque al final, no es como un trabajo, es algo que toca otra fibra, yo creo siempre. sí, no lo haces por dinero, porque por dinero harías otras cosas. Vamos, también lo haces por dinero, evidentemente, pero si quieres ganar más dinero, te dedicarías más a otras cosas. Porque no, pero lo que decía es que lo que me hizo clic fue que cuando empezamos con esto, en una entrevista nada más sacar el Drácula, alguien me preguntó, ¿y cómo ves la industria del cómic nacional? Y yo dije, ¿industria? ¿Qué industria? ¿No? Dije yo, fue mi respuesta, más o menos, ¿no? Como el otro, crisis, what crisis, ¿no? Bueno, pero entonces yo luego dije, bueno, está muy bien ser sarcástico o ser crítico, pero tú qué vas a hacer al respecto. Pensé yo, hablando conmigo mismo, ¿no? Y no es que yo fuera, como decía Marquina, a salvar el cómic nacional, porque no lo voy a hacer, evidentemente, ¿no? Ni pretendo hacerlo, ni puedo tampoco, aunque quisiera, ¿no? Pero sí podemos poner nuestro granito de arena, ¿no? Como editores o como lectores. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que no, hay editoriales. Lo que no hay una industria como tal en el sentido de gente que viva del cómic nacional. Hay autores que viven, pero porque publican en Estados Unidos, publican en Francia, publican en Italia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que el propio Joan Mundet ha estado publicando en Italia Ujú. y con éxito, o el propio Alfonso Font sigue sacando con Bonelli cosas en Italia, ¿no? O hasta el propio Manfred Sommer, hasta el momento de su muerte, estaba haciendo text y cuando aquí no publicaba nada. Entonces, quiero decir que industria es lo que falta. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues yo, sobre todo, en mi caso, no tener prejuicios. Si a mí me viene una historia que me parece interesante, que me parece coherente y que la puedo defender y que creo que va a tener unas ventas razonables, si es aunque sea española o extranjera, yo la voy a defender. Prefiero tener autores propios, claro, si puedo elegir, ¿no? Porque además luego puedo intentar vender los derechos fuera, etcétera. Pero eso es lo que puedo hacer. Primero, apostar por autores nacionales sin complejos, me refiero sin complejos, es decir, no voy a sacar La Guerra de Charlie en tapa dura, todo lujo, y luego Eternidad, Rita Candela en tapa blanda y pequeñitos, Claro. ¿sabes? Por si acaso, no vaya a ser que no vendan. Y entonces yo Sí. me... Porque esto pasa mucho, ¿eh? O sea, no, lo saco, el autor español, así, pequeñito, tapa blanda, hombre, a ver, o sea, Eso para empezar no le ayuda, porque no le ayuda, ya no le le ayuda. estás, poniendo piedras a ese camino. O sea, ya le estás diciendo al lector, esto lo saco en un producto muy diferencial porque ni siquiera yo creo en ello. O sea, Ese es el mensaje, tú lo has dicho. Entonces, en el fondo, el trasfondo del mensaje de, bueno, voy a hacer un formato económico es, creo que no voy a vender ni uno. Voy a intentar vender lo que pueda metiendo. ¿Por qué tiene que ser más barato? O sea, tú vas al cine y una película española es más barata que una película americana. No, vale lo mismo, ¿no? Pues ujú, entonces, lo que pasa que antes la gente, y eso lo habrás oído igual que yo, porque somos más o menos de la misma quinta, hace 20 años la gente decía, bueno, yo no pago por una película española en el cine. Yo eso lo he oído, ¿eh? Yo eso lo he oído. hay ciertas coletillas que se usan mucho. O sea, la famosa coletilla de que el cine español solo hacía películas de guerra civil, la famosa coletilla de que las películas españolas eran de menos calidad, hay muchas cosas que se reutilizan porque si tú repites mucho algo, parece que es verdad, pero no significa que sea verdad. O sea, la repetición no hace que algo sea más cierto y ese es el problema. Y luego, claro, al final hay mucha frase de cuñado, que siento decirlo, pero es la realidad, en todos los sectores pasa, en donde hay cosas que eso te hace parecer que eres mucho más interesante diciendo eso, cuando seguramente para hablar de un cómic, y esto es una manía y estoy cansado, primero tienes que leerlo. O sea, hay mucha gente que opina de obras a ojo, por tendencia o por que me parece muy bien quien es lector de cómic americano. Yo leo todo tipo de cómic y ya estoy acostumbrado a hacerlo, pero yo me parece muy bien quien es, pero eso no hace que, y lo hablábamos antes, que cuando vas a valorar otro cómic ya lo tengas que mirar con unos ojos extraños o valorar, joder, arriesgate de vez en cuando, no pasa nada, no te va a morder, no te vas a sentir raro a la mañana siguiente por haber leído un cómic que no está dentro de tu espectro. Seguramente vas a descubrir cosas que te va a hacer mucho más interesante tu vida de lector. Eh, em, Estoy cansado de descubrir obras a gente y que luego encuentren que son fascinantes. O sea, el año pasado me pasó con Infierno Azul.
Infierno Azul es una obra que me cansé de recomendar y hay mucha gente que la ha descubierto y la ha disfrutado muchísimo. Pero, ¿qué pasa? Que parece como que hay un sesgo de que como es que es una obra española, en muchas ocasiones, lo que tú decías, parece que y la gente lo que tiene que hacer es atreverse. O sea, porque luego hay otros autores que, como son, multiventas y está la gente acostumbrada y son a lo mejor más horizontales en el mercado, hablamos de Pacos Rocas o estos elementos, están ya más aceptados y los lee mucha gente. Pero tenemos que conseguir que esos otros autores tengan la misma acceso a público que no le tenga miedo. O sea, y eso yo creo que ayuda mucho, por ejemplo, el, atacar con otras temáticas, no tener miedo a hacer cómics que sean pues de palomitas y no ir con el complejo de que no es un cómic de profundidad. Y luego dos, que nosotros tenemos mucha culpa, los que hablamos de cómics en muchas ocasiones, no vayamos con el género de, es que como yo solo leo esto, todo lo demás es basura. No, no es cierto, no es verdad. Tenemos que aprender a saber leer otras cosas, a tener mucho más mercado. Yo he descubierto cosas en lectores, o sea, yo leo mucho, mucho de todos los sentidos, pero he descubierto cosas en autores españoles y en europeo que seguramente no habrías descubierto en otros mercados. Entonces, es la hora de empezar a levantar el pie del acelerador y sobre todo a todos estos que luego, porque estoy cansado muchas veces de cuando hablamos de hay que apoyar a las tiendas, hay que apoyar el tal, hay que apoyar al cual, hay que apoyar a los autores porque luego algún día lloraremos. O sea, lo que luego no podemos es esperar a decir, es que no publican autores españoles, hay que comprarlos. Es Claro. una cosa, al final, por mucho que queráis, las editoriales, si no se compran esas obras, no se pueden terminar publicando. O sea, hay un término medio, os tienen que ayudar a que podáis publicarlas. O sea, la Yo gente se tiene que arriesgar. Claro, ¿no? Y los primeros, como tú dices también, los lectores, pero también los libreros, ¿no? Curiosamente, de los autores españoles hemos vendido más en librerías generalistas, pero de calle, que librerías de cómics. Porque es mucho más fácil, yo creo, en muchas ocasiones, el identificar al lector más transversal, el que no está acostumbrado solo al cómic. Y eso vuelve a decir lo de que a veces hay mucho clasismo dentro de nuestro mundillo. Es triste que nos pongamos nosotros mismos palos a nuestra afición porque el otro lea cosas que no es lo que nosotros pensamos. Es un Bueno, mundo apasionante, pero complicado. voy a dar una primicia, ya que has sacado el tema, no debería, pero te lo voy a decir aquí en esta. Bueno, habrá continuación de Infierno Azul, no de Infierno Azul como tal, Hmm. sino de las historias de Paco Asenjo de soldados españoles en la División Azul, ¿no? Así que bueno, está terminando pues el frente de Leningrado, será el próximo, que será como una especie de nexo Sí, entre. punto de vista casi desde el otro lado. En su momento, cuando estuvimos haciendo las entrevistas a Paco, él ya lo tenía muy mentalizado, eso y algunas otras historias. Es un autor muy metódico a la hora de pensar las historias, es una cosa que me fascina cuando hablo con él. Y me parece súper interesante el concepto de verlo desde más lados. De verdad, o sea, y no me cansaré y lo volveré a decir, es una obra que me encantó. O sea, me llevó en volandas, lo que me contaba. eh, Aunque la gente lo piense, no tiene ningún sesgo ideológico. Es una obra que marca mucho cómo, lo que antes hablábamos, hay alguien que se ve abocado a estar en un sitio que no esperaba estar porque es como una ola que te arrastra y acabas ahí y haya mucha gente que le va a encantar y sobre todo vamos a aprender, que siempre digo lo mismo, que es que mola muchísimo poder aprender con lecturas porque aunque la gente no se dé cuenta, no sabemos de la mitad de las cosas. Sí, es parte de nuestra historia. El padre de mi tío estuvo en la División Azul, Ujú. pero no porque tuviera ninguna ideología, es que en aquel momento era Estabas una donde claro, era una estabas. manera de salir de casa, de ganar dinero, la gente, o bueno, por otras cuestiones para evitar que a tu familia les pegasen un tiro, ¿no? Ujú, Entonces, bueno, pues eso no. Pero el año pasado fue gracioso. Yo no tengo ningún sesgo político en ese sentido, ni me he manifestado ni lo haré porque no es el caso. Pero en febrero sacamos Hasta la Victoria, ujú. sobre la Revolución Cubana. La Sí, gente sí, sí. blanqueando a los comunistas, no sé qué, que no sé cuántos muertos. Bla, bla, bla. Bueno, en marzo Es sacamos. una que, por cierto, también, si tenéis la oportunidad, es una obra súper interesante para ver la revolución desde un punto de vista, además, muy entretenido, porque es muy entretenida esa obra.
muy, muy equilibrado, además, nada, hay malos y buenos en todas No. partes, ¿no? No Ujú, es ujú. una historia de malos y buenos y es fantástica hasta la historia, hay que recomendarla, como bien dices. En marzo, Infierno Azul. Estáis blanqueando el fascismo, nazis, no sé qué. Otra vez en abril, otra Infierno Azul, soy más que nazis. En abril sacamos, no, en junio sacamos Las Almas Perdidas, que es sobre los niños robados del franquismo. Que es muy dura, es una lectura para esa gente que le gusten esas obras que, como decías tú antes, esas que tienen profundidad, esa tiene mucha profundidad. A ver, éramos unos rojos, no sé qué, no sé cuál y Sí, tal. Luego sacamos Han Joachim Marcel, que es de un piloto que era alemán, aunque no era nazi, y sí. despreciaba a los nazis. Es un personaje, vamos a dejarlo ahí. Sí, Cada mes éramos de un lado, ¿no? Y la gente al final no entiende que, bueno, tú puedes pensar lo que te dé la gana, pero es que estamos hablando de historia, estamos hablando de historias y de historia, o sea, de historias de ujú. personas y de historia en general, que la historia no es ni buena ni mala, la historia es historia, ¿no? Entonces, cuando la gente se lo toma demasiado en serio, aún en el cómic, pues pasa. Pero fue gracioso, o sea, si ya te abstraes de todo eso, que nos llega la sangre al río, No, evidentemente. la verdad es que además fue curioso porque, o sea, hasta ahora Instagram, que es el mundo en el que más nos movemos nosotros, es un mundo bastante más amigable, ¿no? O sea, no es Twitter, no hay gente con cuchillos, como digo yo. Y fue la primera vez que tuvimos a alguien, pues diciendo que no, que qué mal, que tal. Y es que además es muy curioso cuando la gente hace eso y se va. O sea, no te da capacidad de explicarle, oye, que te lea la obra, que si te la lees a lo mejor incluso puedes tener otro punto de vista. Que lo suelo criticar muchas veces al revés, como que hablábamos antes, gente que no ha leído una obra y dice, no, es que esto no merece la pena, pero si no Sí. te la has leído. Pero pasa igual cuando alguien lo critica por temas ideológicos, si no te lo has leído, léetelo. Primero léetelo, luego critica lo que quieras, pero léetelo. Es una manía absurdísima, ¿eh? Hay veces que es complicado. El mundo en el que vivimos hoy en día es así, está muy polarizado, ¿no? Y, en fin, así que, Pero de hecho, sobre todo, yo lo vuelvo a recomendar a la gente, leeros las obras, leeros, corred ese riesgo que muchas veces corréis a la hora de comprar obras. Se gasta dinero por obras que son tochales, que muchas veces tenéis y no habéis leído. Comprad estos cómics o todos los autores españoles y arriesgaros a ver si os gusta o no y luego opinad, pero primero leeroslo, que, que, que yo creo que hay muchas obras que si la gente se la leyera lo vería todo de una manera muy diferente. pues sí, hay que tener la mente abierta. Yo creo que al final hay que tener la mente abierta y no tener prejuicios. Luego te gustará más o menos, pero bueno, estar abierto a cosas. Si no, es que siempre vas a leer lo mismo. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ¿no? Y eso es lo que me pasa a mí ahora, por ejemplo, un poco con el cómic americano, ¿no? Que me da la impresión de que me siguen tratando como si tuviera 18 años o 15 años muchas veces determinados autores y ya no los tengo. O sea, ahora me interesan otras cosas. O sea, me gustan los personajes, les tengo cariño y si me escribes una historia buena sobre ellos en la que el personaje ha evolucionado de algún modo manteniendo su esencia, pues yo te la compro. Pero si me vas a vender lo de siempre, no vamos a decir ahora qué, pues te digo, tío, si es que ya me he gastado miles de euros o cientos de euros en la misma historia una y otra vez, ¿no? Así que por eso hay que ir a nuevas sensaciones, ¿no? Y tener un poco el paladar abierto, ¿no? A probar otras cosas.